tardes, bienvenidos a su programa Vamos a Platicarte. El día de hoy les voy a presentar pues a uno de los grandes maestros que tenemos aquí en México, y grande porque tiene una trayectoria artística impresionante. Además ha podido no solo retratar a muchos personajes de la vida social, política y artística, sino también ha recorrido por un montón de técnicas artísticas en las que ha ido poniendo y dejando su huella muy importante, que es su firma en sus cuadros, donde integra esta parte no solo de su presencia como artista, sino dentro de su presencia pictórica y todos sus trabajos. Aquí está con nosotros el día de hoy José Luis Rueda, un gran artista plástico. Bienvenido, José Luis, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Viviana, muchas gracias. Oye, José Luis, pues qué honor que estés aquí con nosotros, porque es un gran maestro de las artes plásticas. Y bueno, no solo eso, sino además ha hecho un montón de exposiciones, y su obra tiene una característica muy especial que ahorita yo quiero que nos las platique un poquito más, y conforme va pasando el programa van a ver que vamos a ir viendo estas escenas que él transmite a través de sus pinceladas y de su creatividad. Así que, José Luis, pues danos un resumen de cómo fue que tú empezaste en el mundo del arte y todo lo que te has hecho para llegar aquí a este día. Bueno, eso tiene su parte muy interesante, porque da la casualidad de que nadie en mi familia, ningún antecedente de un artista, y menos de un artista plástico. Nadie. O sea, no hay genética. No. Y yo hasta ya adolescente me integré ya a esta disciplina. Curiosamente, desde niño, desde 6 años de edad o 5 años de edad, yo vivo en la delegación Azcapotzalco. Y en esa época, las colonias que están por ahí, Clavería, la Nueva Santa María, los electricistas, estaban a la orilla de lo que era la Ciudad de México. Entonces había muchos terrenos, casas en construcción, se derribaron muchos construcciones antiguas para construir las colonias, ¿no? Y yo llegué ahí, yo llegué muy chico ahí, llegué de 4 años de edad, y siempre me llamó la atención hacer algo con los materiales que había ahí. Entonces, como derruían las casas, ahí había muchos pedazos de ladrillo, pedazos de yeso, todo esto, y a mí me encantaba. Iba a agarrar eso y llegaba a mi casa y me ponía yo a dibujar con eso en las paredes. Entonces me iba como en feria con mi mamá, porque no entendía que iba a tener un hijo que era artista. Oye, pero no es lo mismo el pedazo de yeso y que pintabas en la pared pues, con tantita agua, un trapo se quitaba, ahorita que los jóvenes agarran los plumones indelebles y le pintan toda la pared. Sí, también eso. No, ya me imagino. Pero de todos modos, mi mamá siempre me regañaba por eso. Entonces, de las primeras experiencias que tengo de que a lo mejor iba yo algún día a hacer esto, era de que mi mamá siempre me regañaba por eso. Entonces, un día se fue ya al mercado y yo me puse y en el patio pinté con estos materiales, con gis y con un rey que venía en mi cuaderno como de 3er año de primaria. Okay. De así lo hice de todo tamaño del patio. Y en eso estaba cuando veo que mi mamá ya venía del mercado. Entonces yo me escondí. Llegó ella, entró, y cuando se metió yo saqué la manguera y borré lo que había hecho, porque siempre me regañaba por eso, ¿no? Y después mi mamá José Luis, ven acá. Sí, ya llegó. Tú pintaste eso en el patio, ¿verdad? Naturalmente. Sí. Digo, sí, mamá, pero ya me había ver el patio y ya está limpiecito otra vez. Ahora que no debiste de haberlo borrado, dice, porque estaba precioso el rey que pintaste ahí. Y se me acuerda mucho de esa anécdota, ¿no? Ajá. Y la otra es que cuando entré al primer año de primaria, entré a la Escuela de Estado de Nuevo León, ahí estudié, que está en Clavería, la colonia Clavería. Y cuando entré, como a los 4 días que había entrado, mi papá me había comprado una especie de pizarrón, una tabla negra, para que yo ahí, para ya no andar pintarrajeando las paredes. Y entonces llegué ahí y me puse a dibujar ahí en la tabla esa. Llegó mi papá y me dice, José Luis, ven acá. Sí, papá. ¿Y ahora qué dibujaste ahí? No, pues no sé.
¿cómo no vas a saber? O sea, tú lo dibujaste, a ver, ¿qué dibujaste ahí? Digo, no sé, papá, eso es una cosa que está ahí en el salón y yo vine y la dibujé aquí. Dice, papá, pues eso que dibujaste aquí es un mapamundi. Ok. Y como tenía yo 7 años de edad en ese momento. Entonces te echaste al mundo completo. Sí, y bueno, claro, me imagino que no lo ve, pero según mi papá, se veía perfectamente el continente americano y los continentes europeos y asiáticos y África, en fin. Fue otro detalle, ¿no? De ahí en adelante siempre me encantaba a mí estar dibujando y todo eso. Siempre, ya como en el 4º o 5º año de primaria, me dio por dibujar a mis compañeros de clase en mis cuadernos y todo eso. Cuando entré a la secundaria lo mismo. En aquella época los maestros acostumbraban a estarte dictando, pero hojas y hojas y hojas. Y entonces, como a mí me aburría mucho eso, cuando estaba dictando el maestro estaba yo dibujando con las letras de lo que estaba él diciendo, dibujando a mis compañeros o dibujando al maestro, a la maestra y todo eso. Pero acá en los ojos, haciendo retratos de ellos con las letras de lo que estaba dictando el maestro. ¡Wow! Y aparte, con eso, el maestro no me llamaba la atención ni nada, porque pensaba que estaba yo haciendo mi apunte. Oye, ¿y después cómo estudiabas? No, pues imposible, ¿no? La Porque respuesta está en el ojo. sí, no, imposible, no, imposible. Oye, y dime algo, ¿guardas esos apuntes? No, pues eran los cuadernos de la secundaria. Pero te digo, aparte, ni idea tenía yo que me iba yo a dedicar a esto. Ahora viene ahí una parte muy curiosa, porque bueno, viene de la historia de mi papá y mi mamá, que también es muy curiosa, porque mi mamá vivía aquí en el Distrito Federal, mi papá vivía en el estado de Veracruz, y mi mamá pertenecía aquí en la Ciudad de México a una clase media alta de la época de los 30, de los 20, de los 30, que era muy característica, era la edad del blues, era la edad del charleston. Entonces había muchas fiestas y todo eso a las que asistían las de la clase media alta a la alta, ¿no? Sí. Y mi mamá pertenecía a esa clase. Sí. Entonces mi mamá iba a todo, ella nos platicaba, ¿no? Cuando iba yo a los bailes de blanco y negro, había uno que se llamaba blanco y negro, había otro que se llamaba, bueno, tienen diferentes nombres. Entre esos, ella iba al baile que se organizaba cada año de la Academia de San Carlos, que era un baile muy famoso en aquella época. No, y en un edificio impresionante. Exactamente, ahí en donde está en el centro. Y los artistas decoraban de una forma impresionante el salón donde iba a ser el evento. Esto con la finalidad de establecer un vínculo con las clases que podían ser compradoras de arte, claro, que fueran quienes artistas pudieran invertir en esa exactamente, y para que se conocieran y todo eso, ¿no? Entonces mi mamá iba a esos bailes. De alguna manera mi mamá, cuando éramos nosotros chicos, que somos 6 hermanos, y decía, ¿tú qué número eres? yo soy el primero. Mi papá era un bohemiazo, un bohemiazo, o sea, cantaba, declamaba. O sea, ahí estaban los otros artísticos, ¿ves? Exactamente. Bueno, la combinación era muy curiosa, pero mi mamá era la hermana la pachanguera. Se casaron, pero mi papá no tenía ni para rentar siquiera una casa ni nada, ¿no? Entonces vivieron ahí en la casa de mi abuela, pues prácticamente un año, porque yo nací ahí en esa casa. ¿Todavía te tocó a ti? Sí, me tocó, pero no en el hospital, sino en esa casa. Se acostumbraba en aquellos tiempos, sí. Ahí en Miscuac, en primera cerrada de Miscuac, todavía está ahí la casa, que era una casa muy chica, muy bonita, muy chica, pero mi tío Jorge la derribó y construyó una casa muy curiosa porque era de 4 pisos y un mirador hasta arriba. Muy curiosa la casa. Y ahí hasta mi papá, bueno, entonces, bueno, esa es la historia de mis padres y de cómo vine yo al mundo, ¿no? Total que yo termino la primaria, voy a la secundaria. Cuando termino la secundaria, me dice, mamá, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo, pues no sé, ir a la preparatoria y ver a ver qué. Pero yo ni idea tenía, no sabía qué quería hacer, andaba perdido completamente.
Era un buen estudiante, tenía yo mucha, ¿cómo te explicaré? Nunca hacía yo tareas ni nada, pero con lo que el maestro decía en la clase, con eso me daba para 8 y 9, así de que estaba bien. Y entonces me dice mi mamá, oye, pues se me está ocurriendo una cosa, tú que siempre andas pintarrajeando y todo eso, ¿por qué no vas a inscribirte a la Academia de San Carlos? Ahí están los artistas. La Academia de San Carlos, que comentaba yo hace ratito, que es la primera escuela de arte de todo el continente americano. O sea, es una escuela hasta la fecha, bueno, ya en la fecha quién sabe, pero era fueron maestros ahí, los muralistas mexicanos, Sí. todo el movimiento plástico sí. estaba ahí en la Academia de San Carlos. Y entonces, como yo ni sabía, ya digo, no está bien, mamá, sí, pues voy a ir, ya me mandó, sí. Mi mamá decía, ya haces esto y lo haces, no. Y ya voy a San Carlos, ya voy a la dirección, y me inscribí ya en la academia, no, fui ahí, me dice la secretaria, que es así como no, en aquel tiempo se podía pasar de la secundaria a la academia de San Carlos, porque era una escuela de arte, perteneciente a la UNAM, pero seguía siendo una escuela de arte, nada más, no era ya después, ya fue facultad. Sí. Y para eso se necesitaba estudiar la preparatoria. Entonces, yo fui a preguntar, entonces ya me dijeron, ve a tal día y ya le vamos a hacer un examen de admisión y ya a ver cómo le van. Ya me regresé, ¿no? Y me dice, ¿y cómo te fue, José Luis? Ay, mamá, que voy a hacer un examen. Dice, ¿y qué tienes que llevar? No, es que llevo un lápiz y una goma y un cuaderno. Y dice, mamá, bueno, pues, pero mamá, de lo que me en el examen yo no tengo ni idea. O sea, yo nunca había estudiado nada de pintura, ni de dibujo, ni nada. No conocía yo de pintores, no había yo leído nunca sobre artistas, ni nada. De historia del arte. Y dice, mamá, pues tú vas y te presentas a ver qué. Ya llegó ese día, no, eran no sé cuánta gente, pero ponle 400, 500 alumnos, 500 aspirantes para hacer el examen de admisión. Era un salón que después fue de escultura en varias partes, se abrían las partes centrales para que quedara un salón grande, y ahí estaban todos sentados, ¿no? Todos los aspirantes, y yo llegué, pues, no estaba perdido completamente, pero no tenía ni idea. Nada. Además, yo en esa época era un tipo muy, ¿cómo te explicaré? Muy cohibido, muy, sí, muy de mi mamá, muy... Todos los hijos, todos siempre fueron muy, pegados sí, y muy conservadores, ¿no? Entonces, ¿Y qué entras a San? y ya entro ahí, y ya me dicen, ¿saben qué? Pues tú vas a dibujar esto. Había varias como naturalezas muertas para que uno las dibujara y todo eso. Y dije, bueno, pues está bien, dibuje esto, sí está bien, ya me pongo ahí a dibujar. Por cierto, terminé rápido y habían dicho que los que terminen traigan el trabajo aquí enfrente a una mesa, a un podio que había ahí. Dice, ya después les diremos, ok. Y no, nadie se paraba y nada, pues yo tampoco no me paraba, ¿no? Yo te digo, era yo muy tímido y ya cuando se empezaron a parar otras personas, ya dije, pues ahí se están llevando, ya llevé ahí mi cuaderno, mi dibujo, lo registraron, ellos anotaron ahí todo eso. Y ya me dijeron, pues tiene que presentarse en tal fecha para ver los resultados. Ya llegué allá con mi mamá y me dice, mamá, ¿y qué tal, cómo te fue en la inscripción? Y digo, bueno, mamá, pues ¿cómo me va a ir si yo nunca he estudiado nada de eso ni nada? No tengo ni idea. Así es que ni me preguntas. O sea, ibas con poco ánimo y pocas expectativas. Sí, no, expectativas cero, pero unas expectativas en general de la vida, de eso que la verdad es una época muy feliz de mi vida, porque era una familia que todo te proveía. Okay. Aunque éramos pobres, se puede decir, porque mi papá nunca fue rico. O sea, a pesar de que mi mamá sí tenía un buen la familia nunca la apoyó, porque nunca estuvo de acuerdo que se casara con mi papá. Y así fue siempre, pero ya estamos en el momento en que llego a mi casa y me dice, oye, ¿y cómo te fue? Bueno, no sé cómo me fue. Bueno, está bien. Y otro día me pregunta mi mamá, oye, José Luis, ¿y cuándo salen los resultados de la escuela? Ay, ni me acuerdo, mamá, porque yo ni me había fijado en eso, porque yo dije, ¿cómo entre toda esta gente me van a escoger a mí, que no sé nada? Y entonces mi mamá dice, a ver, deja investigar. Hace 15 días que salió la lista de los aceptados y tú ni siquiera has ido a verla.
No, mamá, pero es que nada, te vas a ver la lista. Ya llego ahí a la Academia de San Carlos, a ver la lista, a ver si había quedado yo. Y cuando sería mi sorpresa que veo ahí mi nombre. Y eran 2 grupos de 20 alumnos nada más. O sea, de 400 solo quedan 40. 40 alumnos nada más, No, 2 grupos nada más. fue impresionante. Y pues yo no podía entenderlo, ¿no? Y ya voy a la dirección y iba a decir, oiga, es que sí, ahí está mi nombre en la lista. Tu nombre dice, ya tienes más de una semana en clase de todos los muchachos. Y tú ni te habías enterado. Y entonces, sí entraste. Sí, bueno, tu mamá te empujó, pero sí, entraste. No, ya la señorita me dijo, ¿sabe qué? Pues ya, preséntese mañana y tiene que traer esto y esto y esto. Y su salón es el tal y preséntese usted. Ya llego, me presento y ya empecé, primero que una clase de dibujo, el maestro Cartaya se llamaba el maestro de aquella época. Y ya empecé ahí. Al segundo día, cambió toda la estructura de mi vida, todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba, todo lo que no sabía y todo lo que no creía y todo lo que nunca había hacia el futuro, cambió ese día. En el segundo día. En el segundo día. Clases. Viene la clase, cambió. pero radicalmente, o sea, yo era una persona y al otro día yo era otra persona. Era la clase de Historia del Arte. Sale una maestra, ya madura y todo eso, y dice, ¿saben qué? Ahora no voy a dar una clase de Historia del Arte en especial, sino les voy a dar una clase de la importancia de ser un artista. Y todos ustedes, los que están ahorita aquí, todos son personas especiales y diferentes completamente al resto de toda la población y de todos los otros, de los ingenieros, los doctores, no, ustedes están llamados a ser especiales por ser artistas. Y estuvo hablando de eso, de tal forma que yo me sentí realmente involucrado, ¿no? Y dije, pues sí, yo soy eso, y quiero ser lo que ella dice, ¿no? Como en otros lugares se dice, tuviste el llamado. Sí. Ahora, resulta que esta maestra fue nada más ni nada menos la primer Miss México que hubo en el primer concurso de belleza de aquí en México. La pueden buscar la pueden googlear. Pero ella, después de ser Miss México, dio esa clase. Sí, ella es una persona de clase alta, cultísima y todo eso, y entonces ella trabajaba dando clases de... Oye, esto quiere decir que los primeros certámenes de belleza, o sea, sí escogían mujeres preparadas y cultas. Así es. Y ahorita... No, bueno. Muy bonitas, pero no saben responder una Lo peor que no es nada más en los concursos de belleza, porque... Bueno, no, tampoco. ¿Y ahí, en cuánto duró tu carrera? Bueno, este momento que te estoy diciendo es lo más importante porque, te digo, ahí, saliendo de esa clase, yo ya era otra persona completamente. Yo era una persona sumamente tímida, sumamente, en la secundaria, por ejemplo, yo no tenía novia ni nada. Tenía un amigo que venía desde la primaria, que era guapo, alto, ojos verdes y todo eso. Que su directora lo quería para yerno, por cierto, bueno, o para noviecito de su hija y todo, y le decía a su mamá de mi amigo, le decía, no lo deje que se junte con ese chamaco, que es un vago bueno para nada, que quién sabe qué, que era yo. Porque ella, a él sí lo quería mucho, pero a mí no me quería. Tan no me quería que en segundo año de secundaria, me corrió de la secundaria, ya no me admitió. Y ahí también el momento más importante, porque mi papá siempre iba a inscribirnos a la escuela y todo eso lo hacía mi papá. Y ese día mi papá no pudo ir y entonces la maestra mandó llamar a mis papás y tuvo que ir mi mamá. Mi mamá, que te digo, era muy poderosa, muy fuerte, muy bueno, y que venía de toda su educación y todo. Entonces llega y dice, maestra, ya vengo, que me mandó usted a llamar. Ay, sí, su hijo es una lata, ¿eh? Una lata. Porque no, y aparte, el otro día lo agarré fumando allá en la azotea. Era mentira, o sea, bueno, yo hasta la fecha ni siquiera fumo ni nada, pero puras así, o sea, que no me quería. Y le digo, maestra, pero si no es cierto, íbamos de uniforme con corbatita y eso. No, mijito, no, tú no. Así de que no te voy a inscribir ya para el tercer año.
Y entonces ya salgo y le iba yo reclamando a mi mamá, oye mamá, pero ¿por qué no le dijiste que yo no fumo ni nada? Tú bien sabes que no. Y volteo a mi mamá llorando. Mi mamá, que era la figura más fuerte que yo conocía, inclusive con más influencia sobre los hijos que mi papá, porque mi papá se iba a trabajar y todo, pero mi mamá y con una sabiduría que tenía mi mamá, y la veo llorando. No, eso no me sirvió para odiar a esa subdirectora, que por otro lado era muy buena maestra de geografía, aparte de ser la subdirectora, era muy buena maestra de geografía, y el libro de texto que llevábamos era escrito por ella. Y aparte, ella dibujaba padrísimo, llenaba el pizarrón de que las lluvias, cómo caían y todo eso, y con las pises de colores. En vez de pedírselas, ella lo Sí, no, era impresionante su clase, muy, muy bien, pero maldita vieja. Y aparte, como si no fuera suficiente, vivía en la esquina de mi casa. Úchale. Y entonces, sí, es un escuincle de bajo que siempre se la pasa apedreando la torre, porque sí, la torre sí la apedreaba yo, pero ¿qué tenía eso que ver conmigo? Total, que no me aceptaron en tercero, me fui a la escuela de paga, y mi papá me dice, pero pues no tengo para pagar con la escuela de paga. Digo, pues bueno, solo que trabaje yo, así como no, me metió mi papá a trabajar a Pascual, y el tercer año de secundaria lo trabajé ahí en Pascual, y estudié el tercer año de secundaria. Cuando salí ya voy a la oficina de mi papá y digo, oye papá, fíjate que mi mamá me dijo que me vaya a inscribir a San Carlos y todo eso, y ya me admitieron, así de que ya voy a entrar el próximo lunes, y pues ya no puedo, ya no voy a poder trabajar, porque en San Carlos entrábamos a las 9 de la mañana, salíamos a las 2 de la tarde, entrábamos a las 4 de la tarde y salíamos a las 6 de la tarde. Sí, era todo el día. Como horario de oficina. Sí, era todo el día estar en la escuela. Y entonces pero mi papá, te digo, siempre mis papás nos apoyaron en lo que quisiéramos. Si queríamos estudiar, si no queríamos estudiar, bueno, quieres trabajar, lo que quieras, o sea. Y entonces ya dijo, sí está bien, dijo, qué bueno, pues ya no vengas, y ya dejé de trabajar hasta la fecha. Porque ya me iba a estudiar a San Carlos y todo. ¿Cuántos años te duró la carrera? La carrera duró, bueno, yo primero entré a estudiar artes plásticas. Estudié como 3 años de artes plásticas y después me pasé a estudiar diseño gráfico en la misma Academia de San Carlos. Estudié otros 3 años y eran 4 años de diseño gráfico y nunca me titulé. Es más, ya cuando ya era yo un adolescente, y tenía yo una novia que iba a la preparatoria 9 y un día me dice, oye, ¿qué crees que ahora van a venir a dar una conferencia de tu escuela de San Carlos aquí a la preparatoria con el fin de promover las carreras para que fueran a inscribirse los alumnos? Y, para esto yo, el primer año estaba yo en San Carlos, ya para el segundo año nos dijeron, el que quiere estudiar la preparatoria puede estudiarla. Aquí a 2 calles queda la prepa 1, ahí estaba la escuela en San Carlos, y ahí pueden estudiarla. Entonces yo ya me inscribí ahí y ahí estudié la preparatoria. Eso con el fin de recibirte con una licenciatura, porque no tanto por lo que aprendieras ahí, sino porque necesitas los créditos necesarios para la licenciatura. Total que ahí estudié la preparatoria y todo eso. Cuando voy a esa conferencia, me dice veo que llevaban, yo ya trabajaba para esto yo entré a trabajar a una agencia de display y publicidad, y hacíamos audiovisuales que se ocupaban en aquel tiempo para compañías grandes y todo eso, que hacían audiovisuales tanto promocionales como para un audiovisual para, por ejemplo, seguridad de la empresa y todas esas cosas. Y yo ya trabajaba con proyectores y con programadores y todo, y voy ese día y presentan de San Carlos un audiovisual terrible, con 2 proyectores, sin una grabación, sin música, medio explicado por los profesores, horrible. Y entonces yo voy con el director, que me conocía bien, porque aparte eran muy cerradas los grupos de alumnos. Y digo, oiga, qué vergüenza estuve, ¿verdad? Yo ya trabajaba haciendo eso profesionalmente. Digo que van a hacer una presentación y el profesor ahí equivocándose y quitándose la palabra unos a otros, bueno, terrible.
Dice, no, José, pues sí, la verdad es que sí tienes razón. Dice, vamos a hacer una cosa, tú haces un audiovisual, presentación de la escuela, y con eso ya que sea tu trabajo de la licenciatura, para que te recibas. Como titulación. Pero como ya en ese momento yo estaba trabajando y todo eso, ya no quise, y no, ¿cómo te explicaré? Yo soy un poco contra el sistema en ese sentido, ¿me explico? Y ya nunca lo hice, pero trabajé un tiempo haciendo eso en el display y todo eso. Saliendo de la escuela, realmente, bueno, no saliendo todavía en la escuela, empecé a trabajar en eso, en display, y trabajé muchos años haciendo display, haciendo eso, y trabajando, por ejemplo, en el cine. Trabajé en películas, no sé si viste la película que se llamó Querido, encogía a los niños. Sí. Ah, pues en esa película trabajé yo haciendo forillando se llama. Ya ves que los niños andan perdidos en el pasto. Exacto, entonces todo eso para que se vea como el juego de diversiones después en Disney que hicieron sí. como el escenario. Sí, son los escenarios, pero al frente están hacen unos pastos como de 8 o 9 metros de altura. Y al frente y al fondo son pinturas con lo que se llama forillar. Y entonces yo hacía esas pinturas. Como sí. el escenario. Sí, ándale, sí. Y ahí yo trabajé ahí. ¿Pero era manual o digital? Sí, manual, sí. Manual. Sí, en andamios y todo eso, era trabajar a 9-10 metros de altura. ¡Wow! Y trabajé en Dunas, en la película de Dunas, en Gringo Viejo. ¿Pero trabajas en Estados Unidos o de aquí? No, puras producciones americanas, porque yo no era parte del sindicato de los First Churubusco, que es donde se filmaba. Trabajé como en unas 10, 15 películas norteamericanas de aquella época. Qué interesante. ¿Y en qué momento saltas ya a la pintura de Caballete? Exactamente. O ahí finalmente eso es un inicio de murales. No, o sea, yo tengo una experiencia, por eso te digo que yo para empezar, todo lo manual, yo lo domino. Yo sé de electrónica, sé de mecánica, y entonces nada más me mandaban llamar cuando venían las producciones norteamericanas, de carpintería, sé de todo, yo sé de albañilería, de plomería, de destapar un drenaje, de todo sé. Porque el trabajar ahí en el display te da una gran habilidad en el manejo de los materiales, y en la visión que tienes de las cosas. La perspectiva. Las perspectivas, hacía yo muchas maquetas. Todo trabajé para Liverpool, trabajé para La Ford, trabajé para Chrysler, trabajé para un montón de compañías haciendo display. Oye, está súper interesante porque al final es, como yo he dicho, ¿no? De todos los trabajos que también yo he realizado, yo le entro a todo porque al final nunca sabes qué puerta se te va a abrir teniendo los conocimientos que vas adquiriendo. Sí. Y entonces, cuando tú empiezas a hacer este trabajo, ¿en qué momento pasas de hacer displays? ¿Pasas a hacer directamente mural o pasas primero a hacer pintura de Caballete? Yo siempre estuve, al margen de trabajar en eso, que fue muchos años, yo siempre exhibía y todo eso, o sea, pero exhibía ahí en una escuela, en una casa de cultura y todo eso. Creo que tuve 3 exposiciones individuales nada más, o sea, ¿por qué? Porque yo estaba muy encaminado a eso y yo hacía fotografía profesional para los audiovisuales, todo, y viajé por todo México, haciendo el display, por Estados Unidos, por algo de Centroamérica, en fin. Y eso también me dio, llegó un momento en que yo puse una compañía por mi parte de display, estaba bastante bien, y en ese momento ya decidí que no iba a hacer otra cosa que no fuera arte. Ya empezaste a trabajar. Ahí ya empecé a trabajar directamente, nada más en arte, en escultura, en pintura. Empecé a dibujar, todo, bueno, no empecé a dibujar todo, pero empecé a desarrollarme como artista plástico. Exacto, ya de manera profesional. Sí. Y cuando empiezas a dibujar, a pintar, ¿qué influencias tuviste para empezar a hacer tu estilo de arte? Ya desde el momento en que cambió mi vida, de que fue esa maestra y me rescató, maestra que después tuve para la clase de Historia del Arte, de Historia Universal, en la preparatoria 1, donde estudié la preparatoria. Okay. O sea, ella era maestra de Historia y maestra de Arte también, de Historia Universal y de Arte. Me consentía mucho ahí en la preparatoria porque ya me conocía como artista en San Carlos. Oye, y cuando tú ya te dedicas de lleno al arte y retomas
relaciones que tuviste en tu carrera o empiezas un A mí me camino empieza a nuevo caer, y así empiezas a como caer? me cayó del cielo la Academia de San Carlos, a mí todo me ha caído del cielo, todo a mí me cae así, nomás hago así y me cae algo bueno, nomás abro los brazos y me cae algo bueno. Todas las mañanas yo digo, Dios mío, ¿por qué eres tan dadivoso conmigo? ¿Por qué me lo das todo? ¿Por qué me diste esta mujer que vino? ¿Por qué los hijos que tengo son completamente diferentes? Mi papá un bohemio, yo digo, yo aprendí de mi mamá, que era una sabia, y heredé de mi padre, que era un bohemio. Mira, qué interesante. Oye, y estas herencias que has tenido y que has sido, todas estas bendiciones que has ido recibiendo, Sí. te han ido llevando por un camino del arte en el que has podido demostrar toda tu capacidad artística a través de tu obra, no solo pintura, sino también escultura, murales. Y esto pues, te ha ido llevando también a conocer mucha gente que en el medio has podido expresarte y también a través de las mismas obras de otros. ¿Has trabajado en conjunto con otros Sí, artistas? en este caso con Julio, por ejemplo. Haciendo murales, que trabajo con Julio Carrasco Bretón, que es un muralista muy importante. Hemos hecho el mural con el que se conmemoró el 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Es el mural oficial con que para esa ceremonia lo develó el presidente Calderón y Rafael Moreno Valle, entonces gobernador del estado de Puebla. Hicimos otro para el estado de Quintana Roo, también muy importante, un mural de 100 metros cuadrados para el estado de Hidalgo, y acabamos de hacer un mural para la comunidad judía de 220 metros cuadrados. Para el aeropuerto. Que estará en el aeropuerto de Israel, sí. Oye, es que hay mucho que platicar con alguien que tiene tanto recorrido. ¿Qué diferencia hay entre los primeros displays que tú estuviste haciendo a hacer un mural? ¿Hay una diferencia muy grande o no? No sé, o sea... O un display es como un escenario y ya un mural es una historia, tienes que contar una historia. Técnicamente son compatibles. Por ejemplo, todo lo que trabajé en el cine, pues tiene que ver directamente con la plástica, ¿no? Porque te digo, hacía yo esos forillar y todo eso. Y, la trayectoria de mi vida me ha llevado por el desempeño a los materiales y a la estructura y todo eso. Entonces, pues tenía que aprender a dibujar primero y luego a pintar y estudiar, estudiar a fondo lo que es el color y la teoría del color y todo eso. Y aparte soy una persona muy inquieta que siempre me ha gustado saber de todo. Estuve en Estados Unidos 2 años viviendo. Trabajaba yo limpiando carros, hincado limpiando los tapetes y todo eso. En la mañana hacía yo eso y en la tarde estaba yo en la embajada de México en Estados Unidos con el cónsul o en la Universidad de Houston. Pero para mí fue una época muy triste de esos 2 años que viví en Estados Unidos. Pero entonces tengo la disponibilidad de trabajar en cualquier cosa y todo es manual y todo tiene que ver con la gráfica y todo tiene que ver con la estética y todo tiene que ver con los sentimientos y con la creatividad y con todo esto de lo que yo he sido muy bendecido, ¿me explico? Toco la guitarra, me encanta bailar, o sea, he actuado. Has logrado tener un equilibrio entre tu parte artística, tu parte completamente creativa, tu parte emocional, para poder hacer lo que más te apasiona, que es todo lo que es la ¿Sabes cuál es el chiste de esto? Transmitir tu esencia a otras personas. Si te fijas en mi obra pictórica o en mi obra escultórica, hay una cosa muy curiosa. Yo como pinto, como esculpo, como todo lo que hago, es como yo soy. O sea, mi escultura es así manual, muy rústica, muy del momento. Entonces, cuando una persona ve mi escultura, dice, oye, es que hasta dan ganas de meterse de escultor porque se siente como con tus manos hiciste esto. Hay unos escultores que son tan finos, tan perfeccionistas, tan delicados y todo eso, que es muy difícil que el observador se conecte con el artista, ¿me explico? Claro. Y en mi obra, tanto mi pintura,
Dicen, pero es que haces unos brochazos así que uno piensa que es tan fácil que cualquiera lo podría hacer. Y sí, así es, también sí podrían hacerlo, ¿no? Pero todos esos brochazos, a través de todo lo que he estudiado y de tantos años trabajando, tienen una técnica y tienen un propósito y tienen un sentido. Y tienen tu estilo tan particular y tan emocional que pues ya se identifica que es tu trabajo. Sí, sí, es un rueda por ahí. Sí, que es una de las partes más difíciles en un artista plástico. Lograr un estilo que te identifique, claro. Yo creo que es el paso más importante en un artista plástico. Y lo que te lleva únicamente es el tiempo. O sea, la cantidad de tiempo que te has dedicado a esto, que va creando tu imagen en tu trabajo. Y que tú lo has logrado en todos estos años de trabajo de una manera pues, muy interesante. Pues sí, muy, pienso que sí. Y ya con mucho reconocimiento. Y pues, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo y que nos hayas dejado esta parte de tu vida en este programa. No, pues te agradezco a ti que me hayas invitado. Es un enorme placer platicar contigo únicamente. Y siempre ha participado conmigo, siempre me ha apoyado y todo. Entonces, todo ha ido por buen camino, ¿no? Un día, yo ya hacía algo de escultura y todo eso, hice una escultura del proyecto de Los Ángeles Indígenas que tengo. Y le hablo a una compañera que era mi amiga de San Carlos y le digo, oye, hice una escultura y quisiera vaciarla en bronce. Dice, pues habla de tal persona que tiene un negocio de fundición y todo eso. Y le hablo a esta persona va a visitarme y me ayuda a fundir mi primer pieza de ese proyecto. Y me dice, oye, ¿por qué no te inscribes ahora que se haga el concurso de puertas abiertas del Salón de la Plástica Mexicana? Así se llama el concurso de ingreso al Salón de la Plástica Mexicana. ¿Por qué no participas? Porque tienes una buena factura tu obra. Pero no, digo, o sea, eso es para artistas ya consagrados, la verdad. No, o sea, el Salón de la Plástica Mexicana es el organismo más importante que agrupa artistas plásticos en México. Muy odiado por otros artistas que no han sido recibidos. Que como no los reciben se arden y entonces se enojan. Sí, los agreden y todo eso. Antier estaba yo con otro compañero y le digo, ¿y ya no te he visto? Pues no, ¿qué voy al Salón de la Lástima? Le dicen al Salón de la Plástica Mexicana. Bueno, el caso es que digo, no, pues la verdad es que no creo tener el nivel para... No, sí, señora, ahora que se abra puertas abiertas, yo te puedo recomendar porque se necesita que un artista ya dentro del Salón de la Plástica Mexicana te recomiende, entonces yo te recomiendo. Un día sale la convocatoria, voy y le digo, oye, ya se abrió el concurso, voy a inscribirme y todo eso. Dice, yo no sé qué voy a calificar. Pero me dice la secretaria, no, usted llene su solicitud y ahí donde dice que lo recomienda, usted póngale una raya nada más. Hay artistas de todo. ¿Cuándo sería mi sorpresa cuando me habla la secretaria por teléfono y me dice, ¿sabe qué? Traiga su obra porque fue seleccionado para la exposición donde se presentan 50 artistas. Y de ahí se hace la votación. Sí, entonces ya llevo mi escultura y ya el día que iba a ser la inauguración, pues yo, o sea, nunca me había sucedido algo tan importante. Bueno, sí me han sucedido muchas cosas muy importantes, pero eso era... ya el exponer en el Salón de la Plástica, aunque sea un día o 2 días o lo que sea para una exposición, pues ya era muy importante que mi pieza estuviera ahí, ¿no? Yo en realidad ya en ese momento tenía una trayectoria corta de experiencia como artista plástico profesional y fue mi papá, fueron mis amigos, fue todo el mundo ahí, invité a todos los que pude invitar y ya todos muy contentos, ahí estaba mi escultura ahí exhibida y todo eso. Y de repente a la clausura de la exposición en ese momento, bueno, no, al cierre de la inauguración, bueno, y ahora vamos a mencionar a los que serán los próximos miembros de aquí del Salón de la Plástica Mexicana y van a ingresar 4 pintores y 3 escultores. Así de que los pintores que van a ingresar son este, y de los 3 escultores y José Luis Rueda Leal. Wow, o sea que entraste realmente por escultura, no por pintura. No, como escultor. Y bueno, y hasta la fecha es un poco complicado porque estoy registrado como escultor, ¿no? Y no le dan
tanta importancia a mi pintura como a mi escultura y me registré Tú todo. hoy trabajas más la pintura. Hoy trabajo mucho más la pintura, claro. ¿Por qué? Porque tengo tanto trabajo y la escultura es muy complicada, son muchos pasos, Sí, es el mucho proceso proceso, es mucho más cara. más pesado el proceso. Sí, todo. Y entonces tengo poco tiempo. Ahorita tengo pendientes cosas que quiero hacer de escultura porque me fascina la escultura, Sí. pero tengo poca oportunidad de estarme dedicando a eso con toda la carga de trabajo que tengo a través de mi obra pictórica. ¿Dónde está tu taller? ¿Dónde trabajas? Trabajo en diferentes lugares. En mi casa tenía un espacio y ahorita voy a tener ya dos espacios en mi casa para trabajar ahí. Y trabajo muchas veces en diferentes talleres porque como una escultura mía pesa 60, 70 kilos, 80 kilos, entonces trabajo en el formato grande. Mis pinturas, las más chicas son de 1 metro por 1,32. Entonces, a veces o rento o tengo otros espacios, bodegas y todo eso para trabajar. Y cuando es formato de 1 metro y todo eso, tengo espacios en mi casa para trabajarlo. Y la escultura de formato es más chica, pero te digo, desgraciadamente no he podido dedicarme todo lo que me gustaría a la escultura, aun cuando tengo, por ejemplo, una escultura monumental ahí en la delegación Azcapotzalco, en el jardín más importante, que es el Jardín Hidalgo, que está enfrente de la Casa de Cultura. Ahí tengo una escultura como de 4 metros, 4 metros y medio, en homenaje al cronista de Azcapotzalco, que era amigo mío también, y cuando falleció, yo hice ese monumento. Oye, qué interesante. Ahora, nada más dime, si alguien quisiera, porque parte de lo que hace, así como hacía los dibujos de sus compañeros en la escuela, a la fecha sigue haciendo autorretratos, autorretratos sí, tienes sí. Y también retratos. Si hay alguien que le gustaría, y con todas las pinturas que hemos estado pasando a lo largo de este programa, si alguien quiere contactarte, ¿dónde te pueden Bueno, pues comunicar? es que ahora es muy fácil contactar a una persona. Exacto. Pero Pueden hablar al Salón de la Plástica Mexicana y pedir mi referencia. El chiste es mi nombre completo. Con el nombre completo, nomás lo apuntes en YouTube, en Google, en cualquier red social, en Instagram, bueno, en Facebook mucho. ¿Y cómo pones? José Luis Rueda Leal. José Luis Rueda Leal en todas las redes sociales. Y si tienes una televisión de esas nuevas que hay que les hablas, nomás le dices José Luis Rueda Leal y aparece ahí mi aparece obra para contactarlo, para que pues puedan no solo conocer directamente su obra, sino a lo mejor hacer un pedido o buscarlo. Y pues José Luis, el tiempo se nos fue más que volando y de verdad te agradezco muchísimo que hayas contado esta historia de tu vida en la que nos podemos entender muy bien por qué y cómo es que hoy trabajas así la pintura. Tienes una técnica que a mí me llama mucho la atención y me gusta porque de cerca se ven como muchas pinceladas y ya de lejos ves las formas, que tu trabajo está dejando una huella muy importante. Aquí estoy para servirles. Yo me despido, soy Viviana Martínez Minuti, a nosotros nos encuentran también en www.eumarte.com, en Facebook, Instagram, TikTok, ya estoy haciendo también TikTok, así es que síganos, eumarte.com, gracias, hasta la próxima, buenas tardes.